Buenas tardes. Ahora tengo la oportunidad de presentar al ponente de hoy día. Yo me llamo Scott Strobel, soy profesor de física y microbiología en esta Universidad de Yale y soy vicepresidente para planificación y desarrollo de programas. Anteriormente recibí a la comitiva del presidente Correa y les mostré algunos de los trabajos que se están realizando en mi laboratorio. Todos los años, del 2008 al 2014, aún hace pocas semanas, he tenido la oportunidad de llevar a estudiantes de Yale y de Ecuador, de pregrado, a la Amazonía ecuatoriana, donde recogemos muestras de plantas que estudiamos en la Universidad Católica de Quito y aquí en Yale. La visita del presidente Correa es muy significativa para mí, pues la Amazonía del Ecuador, el bosque tropical, es donde muchos se han enamorado de la investigación de campo y muchos se han visto inspirados a seguir adelante en una carrera en las ciencias. Estos estudiantes han descubierto organismos potencialmente beneficiosos que residen en las plantas del bosque tropical. Ahora han identificado organismos que comen el plástico, que producen biocombustibles de azúcares sencillos, que combaten las enfermedades y mucho más. Sin duda alguna, hay mucho más descubrimientos científicos a realizarse por medio del descubrimiento de la diversidad microbial en los bosques tropicales del Ecuador. Son lugares remarcables, silvestres, que son un tesoro para el país y para el mundo. Espero que siga habiendo oportunidades para los estudiantes de Yale y del Ecuador a descubrir estos sitios en forma conjunta. Como he viajado al Ecuador por un breve periodo, las primeras 2 semanas de marzo, todos los años del 2008 al 2014, me ha dado una perspectiva muy inusual respecto de este país. No lo veo todos los días, pero lo veo con una perspectiva breve anual donde puedo comparar los avances del país de un año a otro. Iniciamos nuestras visitas poco después de que el presidente Correa empezó a ser presidente. He visto desenvolverse su visión para el desarrollo económico. Ha comprometido recursos significativos a la infraestructura y a la educación, y esto es evidente en todo el país en este momento. Hace 3 semanas, cuando estuve ahí, había un nuevo puente en Coca. Hace 2 años había un nuevo aeropuerto en Quito. Este año había un nuevo aeropuerto en Esmeraldas. El país se ha visto transformado durante su presidencia y yo he tenido la oportunidad de año en año a ser testigo de estos avances. De interés especial para nosotros en Chile es el compromiso del presidente Correa de realizar una inversión importante en la educación y en la tecnología. Ahora hay 4 nuevas universidades públicas bajo construcción en Ecuador, incluyendo la construcción de la primera ciudad planeada del continente que tiene una universidad enfocada en la tecnología en el centro. También hay una universidad que se está construyendo en el bosque tropical con cientos de kilómetros cuadrados del bosque tropical apartados para poderlo estudiar. Es una inversión visionaria en el futuro de Ecuador y de América del Sur. El señor Correa estudió en Ecuador, en Bélgica, en Estados Unidos. Tiene un doctorado en economía de la Universidad de Illinois en Champaign-Urbana en el 2001. Volvió a su país y fue ministro de Finanzas antes de ser candidato a la presidencia en el 2006. No solo ganó esa primera elección, sino que además se ha visto reelegido 2 veces por amplios márgenes. Interesantemente, en el último viaje recién había ocurrido la elección. Entonces, había fotos del presidente Correa en todo el país, fotografiado con varios candidatos locales. Sus gobiernos han logrado reducir el alto nivel de pobreza, indigencia y desempleo en Ecuador. Sigue gozando de gran popularidad en Ecuador y destaca la oportunidad educativa para los ciudadanos ecuatorianos. Hoy el presidente Correa hablará de su visión para Ecuador y para América del Sur en una charla que se llama La transformación política de ciencia y de conocimiento del Ecuador. En forma generosa, el presidente Correa ha ofrecido responder algunas de las preguntas que han presentado los miembros del público presentes y yo voy a ofrecer esas preguntas al presidente. Entonces, vamos a darle la bienvenida nuevamente al presidente del Ecuador, Rafael Correa. Muchísimas gracias. Como mencionó el profesor Strobel, vamos a intentar hablar hoy acerca
de la transformación política de ciencias y de tecnología del Ecuador. Para mí es un verdadero honor poder compartir algunas ideas con la comunidad académica de esta universidad tan histórica y prestigiosa. Pueden saber que el profesor ya lo mencionó, que antes de entrar en la política, yo mismo era académico. Yo tenía la buena suerte de recibir una maestría en economía y un doctorado también en economía en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, durante 4 de los años más felices de mi vida. Y bueno, estudiar es muy bueno, ¿no? Y al volver al Ecuador, yo llegué a trabajar como profesor universitario y yo dedicaba la vida a enseñar y a investigar en el área de economía y desarrollo. Créanme cuando yo digo que hay solo una cosa que me gusta más que enseñar, y es aprender. Y es por eso que yo me siento envidioso de ustedes. Por supuesto, me alegra poder servir a mi país dentro de la mejor de mis capacidades en un momento en el que la política ofrece muchas desilusiones. Yo a veces deseo volver al aula. Quiero expresar mi profunda gratitud a la Universidad de Yale, los trabajadores, los profesores y los estudiantes por esta invitación. Permítanme contarles de un país fascinante, el país megadiverso más compacto del mundo, si consideramos la diversidad terrestre y marina. Ecuador tiene el mayor número de especies del planeta en un territorio de poco más de 109.000 millas cuadradas, aproximadamente el tamaño del estado de Nevada, donde uno encuentra todos los climas y microclimas imaginables. En Ecuador tenemos 4 mundos en un solo día. Un turista puede desayunar en las playas del Pacífico con frutas del mar recién capturado y luego almorzar en el piedemonte de Cayambe, una montaña andina maravillosa que tiene nieve en todo el año, justo sobre el Ecuador, y luego cenar profundo en la selva amazónica. Al día siguiente, después de un vuelo de menos de 2 horas, nuestro turista asombrado puede encontrarse en las Islas Galápagos, una de las 7 maravillas naturales del mundo. Ecuador ama la vida. Nuestra Constitución es la primera constitución del mundo que otorga los derechos a la naturaleza. El 20% de nuestro territorio se protege en 49 reservas y parques nacionales, entre ellos el Parque Yasuní, un tesoro de la selva, y una reserva mundial de biosfera, donde en 1 kilómetro cuadrado uno puede encontrar una mayor variedad de árboles que en toda América del Norte. Sin duda alguna, en vista de su diversidad y su ubicación geográfica, Ecuador es el ecocentro del mundo. En Ecuador, en 7 días, puede tomar una muestra de toda América Latina, sus playas, sus montañas, sus selvas, sus islas y, lo que es más importante, su pueblo. Como yo dije ayer en la ponencia en Harvard, los argentinos proclaman con orgullo: el Papa es argentino. Mi querida amiga Dilma Rousseff, presidente de Brasil, el rival eterno de Argentina en el fútbol y en otras cosas también, dice: muy bien, el Papa puede ser argentino, pero Dios es brasileño. En Ecuador no tenemos problema alguno con eso. Por cierto, el Papa es argentino. Y es probable que Dios sea brasileño, pero el paraíso es ecuatoriano. Siempre están bienvenidos en Ecuador. Estimados estudiantes y profesores, estimados amigos y amigas, después de años de estudiar el desarrollo, les puedo asegurar que el desarrollo, al menos en el contexto latinoamericano, es fundamentalmente un problema político, un problema de quién manda en una sociedad. Las élites
o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, la sociedad o el mercado. Las instituciones, los programas y políticas de un país dependen de quién tiene el poder. Esto ya se sabía años antes por un pensador francés, Frédéric Bastiat, y cito: cuando el saqueo se vuelve en una forma de vida para un grupo de hombres que viven en forma conjunta en la sociedad, ellos crean para sí mismos en el tiempo un sistema jurídico que lo autoriza y un código moral que lo glorifica. Fin de cita. El mayor daño que se ha hecho a la economía es desvincularlo de su naturaleza original como economía política. Nos han llevado a creer que todo es un tema técnico y al no considerar las relaciones de poder en una sociedad, nos han subyugado a los poderes dominantes. Parafraseando el gran economista John Kenneth Galbraith, un economista que no reconoce las cuestiones del poder es completamente inútil. La economía política durante el periodo de la Revolución Ciudadana, así se llama nuestro proyecto político, la Revolución Ciudadana. La economía política durante el periodo de la Revolución Ciudadana ha posibilitado realizar una reducción constante en la pobreza y la desigualdad de diciembre del 2007 al 2013. La pobreza ha caído al 11, la extrema pobreza de 69 a 8,6 y el coeficiente Gini ha disminuido en 8 puntos. El crecimiento de la economía ecuatoriana ha sido a favor de los pobres. El ritmo del crecimiento de los ingresos entre los más pobres ha sido más rápido que el aumento en ingresos para los más ricos. Esta situación sugiere un proceso de convergencia socioeconómica en la sociedad ecuatoriana. Hay una reducción constante en la polarización económica. Durante el periodo analizado, la relación entre los ingresos de los 10% más ricos y los 10% más pobres cayó de 35-1 a 24-1. O sea, una brecha que aún así no se puede justificar en lo moral. Uno observa un proceso de convergencia territorial, que es decir, que la reducción en la pobreza es mayor en aquellas provincias que tenían los niveles más altos de pobreza antes de nuestro gobierno. El profesor Strobel mencionó el nuevo puente muy bonito en Coca. Es un puente a la Amazonía. La región no tenía nada y es el puente más moderno del país en este momento. Hemos incluido a los sectores históricamente marginados. Un ejemplo claro es que como resultado de la política de eliminar las barreras económicas y habiendo recuperado servicios públicos de calidad, la matrícula educativa ha aumentado en forma constante con las mayores ganancias en los quintiles más pobres. La política pública que hemos implementado ha hecho posible fortalecer la clase media. Y si bien podemos observar una mejora en el nivel de vida de toda la población en términos de ingreso, uno de cada cuatro ecuatorianos ha pasado a un estrato económico más alto. Es decir, hay claras evidencias de una movilidad social hacia arriba. Para darles una idea de a dónde se dirige el país, si las tendencias sociales siguen para el 2015, habremos logrado todas las metas estipuladas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. Debo aclarar que para nosotros estas metas representan los niveles mínimos aceptables, ya que nuestra propia agenda programática, tal como se ha definido en el Plan Nacional del Buen Vivir, es mucho más ambicioso, reflejando lo que nuestro país realmente necesita. Según el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas de 2012, durante el periodo de 2007 a 2012, que coincide con nuestro gobierno, Ecuador es uno de los 3 países en el mundo que ha avanzado más
en términos del desarrollo humano. Ha mejorado su calificación de un nivel mediano de desarrollo humano a un nivel alto de desarrollo humano. Como resultado de la crisis de 1999, millones de ecuatorianos han emigrado. Fueron obligados a irse del país, lo cual destruyó a familias y haciendo daño al tejido social. Además, la economía se redujo en un 7,6%, el desempleo disparó a casi 15%, la moneda nacional se eliminó y se adoptó el dólar como la moneda del país. Fue realmente una tragedia social. Pero estos emigrantes son nuestros héroes. Son los que sostuvieron a nuestro país con los dólares que trabajan tanto por ganar y que nos han enviado para sobrepasar la crisis. Varios de estos ciudadanos ecuatorianos, migrantes, vinieron justamente a Connecticut y a New Haven. Gracias por recibirlos y tienen que apreciar su sacrificio porque realmente son héroes modernos. La inestabilidad fue tal. Si están aquí presentes algunos de ellos, un fraterno saludo y el agradecimiento a la patria por todo lo que hicieron. La inestabilidad era tal que hasta el año 2007 ningún gobierno pudo completar su mandato en 10 años. Hubo 7 presidentes. Hoy, Ecuador es una de las democracias más estables de América Latina. Desde el 2006, la Revolución Ciudadana ha ganado 10 elecciones consecutivas, incluyendo 2 elecciones presidenciales y en la primera vuelta, lo cual era impensable en la historia reciente del Ecuador. Tenemos los niveles más altos de aprobación popular del continente. La democracia se ha establecido firmemente en Ecuador. No solo la democracia formal, sino la democracia real, en términos del acceso de las personas a los derechos, a igualdad de oportunidades y a condiciones dignas de vida. Esto es el llamado milagro ecuatoriano, aun cuando en el desarrollo no hay milagros. Los cambios impresionantes que se han dado resultan básicamente del cambio en las relaciones de poder que se ha logrado por medio de procesos profundamente democráticos. Hoy en Ecuador es el pueblo ecuatoriano que manda. Pero el problema del desarrollo es que exige muchos elementos necesarios, ninguno de los cuales en sí es suficiente. El poder puede estar en manos de las grandes mayorías y es posible que se pueda lograr una distribución más equitativa. Sin embargo, es posible que solo tenga miseria que distribuir. La ciencia y la tecnología como impulsores de la riqueza son fundamentales para el desarrollo. Es probable que esto sea el secreto del éxito de Estados Unidos, un país donde el 1% de la población controla el 35,6% de la riqueza y el 10% de la población controla el 75% de la riqueza. Este poder tan concentrado normalmente destruye una sociedad, pero es un sistema que ha posibilitado grandes avances tecnológicos y con ellos mejoras de productividad y de ingresos que han mejorado la vida para todos. Si bien hemos dado ciertos saltos importantes en Ecuador en términos sociales y políticos, ese cambio no se ha visto acompañado por cambios y mejoras importantes en la esfera productiva y uno de los problemas más graves del Ecuador sigue siendo el bajo nivel de productividad en su economía. Para resolver este desvínculo entre la política social y la producción, hemos adoptado una política nacional agresiva para promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, en la que las universidades juegan un papel fundamental. Tal vez podría señalar
que los Estados Unidos no ha caído más de lo que ha caído en esta crisis económica mundial gracias al papel que juegan estas universidades excelentes, por ejemplo, Yale, en la economía del país. Nosotros no estamos cayendo en la trampa del absolutismo tecnicista en el que toda la sociedad tiene que organizarse en función de los requisitos tecnológicos. Se dice que Albert Einstein dijo: yo temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra interacción humana. El mundo tendrá una generación de idiotas. Pero tampoco creemos en un fundamentalismo infantilista en el que se considera que la premodernidad es igual al buen vivir y la miseria es parte del folclore. Y no solo eso, estos fundamentalismos que casi llegan a la irresponsabilidad se prestan a la nueva e injusta división internacional de trabajo, como veremos en unos momentos. Debe saber que hoy en día, cada 5 años, el conocimiento nuevo se duplica. Esto significa que aquellos países que no generan los conocimientos son 2 veces más ignorantes cada 5 años. Y, sobre todo, 2 veces más dependiente de lo que producen los demás. O buscamos reducir las distancias o vamos a quedar aislados y subordinados como país en desarrollo en lo que hace a la innovación y la ciencia. Por estos motivos, la educación superior ha sido un enfoque fundamental de las políticas de nuestro gobierno, por el cual ha recibido reconocimiento en América Latina. Muchos de nuestros vecinos se han visto sorprendidos por la ola fuerte de reformas que hemos llevado adelante en los últimos años. Ahora se sabe que Ecuador, o es conocido Ecuador, como el país que estableció la gratuidad de la educación superior pública, y lo ha hecho en su constitución. El país que cerró a 4 universidades por su pésima calidad, y el país que a lo largo de 7 años aumentó su inversión en la educación superior de 1,1% a 2% del PIB, demostrando así una fuerte voluntad política de hacer que el conocimiento, la formación del talento humano y la ciencia y tecnología los pilares del nuevo Ecuador. Los resultados han sido, desde cualquier perspectiva, asombrosos, con mejoras significativas en la calidad de las universidades y la democratización del acceso gracias a la erradicación de los costos y un sistema meritocrático de ingresos. Para entender estos cambios destacables, tenemos que volver a la Asamblea Constituyente del 2008, que tenía la responsabilidad de redactar una nueva constitución. Cuando llegó al debate sobre el estado de nuestro sistema de educación superior, los miembros de la Asamblea tuvieron que admitir que el sistema universitario del Ecuador no comparaba en forma favorable a muchos de sus vecinos latinoamericanos. Esta conclusión fue aún más preocupante a la luz de otra conclusión. Las universidades latinoamericanas, no obstante unas pocas excepciones, no comparan favorablemente con las universidades en otras partes del mundo, incluyendo evidentemente Estados Unidos. Sin duda alguna, la ola de desreglamentación durante el periodo más fuerte de políticas neoliberales de los años 90 y comienzos de los 2000 fue negativo en forma especial para nuestro sistema de educación superior. Las universidades empezaron a aparecer en cada calle en Ecuador entre el año 92 y el 2006, o sea, 14 años. Se crearon 45 universidades de un total de 71 universidades en todo el país, muchos de los cuales aquí en Estados Unidos podría llamar fábrica de títulos o universidades fantasmas. Nosotros los llamamos universidades de garaje en América Latina. Son negocios por lucro
manejados por personas inescrupulosas que virtualmente venden el título a estudiantes ingenuos o en algunos casos no tan ingenuos. Como consecuencia directa de esta anarquía cada vez mayor en la educación superior, la Asamblea Constituyente mandó realizar una evaluación profunda de las 71 universidades. En el 2009, un primer informe fue emitido por la entidad de acreditación del Ecuador y colocó las universidades en 5 categorías, de A a E. Y el país aprendió con asombro que 26 instituciones estaban en la categoría E. O sea, más de la tercera parte de las universidades del Ecuador fueron expuestas en esta evaluación como instituciones de muy mala calidad. Había que tener una nueva ley sobre la educación superior que fue adoptada en nuestra Asamblea Nacional en el 2010 para presentar un ultimátum a estas 26 universidades. Muestren mejoras significativas o van a enfrentar el cierre al final de un nuevo proceso de evaluación a llevarse a cabo dentro de 18 meses de la adopción de la nueva ley. La segunda evaluación se llevó a cabo y en abril del 2012, 14 instituciones que no merecían llamarse universidades fueron cerradas. Para asegurar los derechos de los estudiantes que se habían matriculado en esas instituciones, el gobierno del Ecuador elaboró un plan de contingencia complejo que, sin duda alguna, fue la mayor intervención académica en la historia del Ecuador. El único propósito fue de corregir una de las estafas y mentiras sociales más grandes que el país había experimentado. Más de 40.000 estudiantes se habían matriculado en estas malas universidades y fueron rescatados por el Estado y fueron matriculados en las otras universidades del país. No solo se cerraron a 14 universidades, sino que además cerramos a 44 de un total de 86 programas de extensión universitaria. O sea, eran campus satelitales que funcionaban a distancia de la sede de la universidad. Estas fueron creadas en un momento en el que, principalmente por motivos políticos y electoreros, las universidades, principalmente públicas, abrían extensiones en todo el país, supuestamente para descentralizar la educación superior. El resultado fue un desastre. Las áreas rurales pobres les daban unas universidades de tercer rango como favores políticos y el resultado evidentemente fue que el círculo vicioso de la discriminación se exacerbó, pues se le daba a los pobres las peores instituciones y servicios. Además de la reubicación de más de 40.000 estudiantes, también hemos elaborado respuestas más estructurales al fenómeno de una educación superior de mala calidad a nivel descentralizado. El tener universidades con cierta escala y con alcance nacional es una parte importante de la solución, sobre todo si se ve acompañado por donaciones, becas, estipendios, residencias estudiantiles, etcétera, para que los sectores antes excluidos puedan acceder a la educación superior. Otra solución importante tiene que ver con la educación técnica y tecnológica. Es algo que en general en las Américas no hemos valorado tal como deberíamos de valorarlo. En ese sentido, los europeos han probado que no toda la población estudiantil necesita estudiar en las universidades, pero que una parte importante, hasta el 60% en el caso de Alemania, pueden estudiar en establecimientos más técnicos y de profesionalización. En el caso de Ecuador, un país con aspiraciones muy ambiciosas en cuanto a la diversificación de su economía y la transformación de su matriz productiva, incluyendo un fuerte impulso hacia la industrialización y mejoras en la productividad, es fundamental tener una fuerza laboral altamente calificada
y técnicamente capacitado. Por eso estamos invirtiendo a más de $300 millones para fortalecer y, en muchos casos, construir de la nada decenas de institutos técnicos que están ubicados en forma estratégica y articulados en forma estratégica al sector productivo. No nos olvidemos de que las universidades que cerraron se especializaron principalmente en programas baratos para optimizar las ganancias, sobre todo en las áreas de administración, negocios y comercio, o administración de empresas y comercio. Son áreas importantes de estudio, pero tiene baja demanda en el mercado de empleo y un impacto aún más bajo en la transformación de la producción y productividad. Los institutos técnicos ayudan a hacer que la educación sea pertinente a los objetivos del desarrollo nacional. En última instancia, muchos de los problemas que se han identificado en el sistema de educación superior de Ecuador, incluyendo el fraude académico, corresponden a fenómenos recurrentes bien conocidos en muchos países de América Latina y del mundo, pero a diferencia de otros países que enfrentan desafíos parecidos, Ecuador tuvo la voluntad política de abordar esta cuestión y de correr con el costo económico del plan de contingencia, así como enfrentar el costo político posible del conflicto que el cierre podría generar. El cierre de las universidades envió una fuerte señal a la universidad, al sistema universitario como un todo. El mensaje fue muy claro. El Ecuador necesita una educación superior de calidad al servicio del cambio cultural, social y económico. Como resultado de esta causa nacional, o sea, mejorar nuestras universidades, algunos indicadores de calidad ya se han mejorado. Entre el 2009 y el 2013, el número de profesores con doctorados casi se ha duplicado. Hay muchos más maestros de tiempo completo o profesores docentes de tiempo completo, sobre todo en el contexto de ciertas universidades privadas que no tenían a ninguno y, por lo tanto, no tenían ninguna comunidad académica o científica. Hemos duplicado el número de publicaciones en revistas indexadas y también Ecuador tiene el más alta tasa de crecimiento en el índice de innovación en la región. Esto según el Foro Económico Mundial para el 2013. Y ha habido mejoras significativas en la infraestructura, mejoras entre otros elementos. El argumento de que no había fondos para estas mejoras no se puede sostener porque muchas universidades han realizado inversiones importantes en extensiones universitarias costosas. Otro fuerte incentivo para mejorar la calidad fue el diseño y la implementación de una nueva fórmula para la distribución de los fondos estatales para las universidades públicas. Antes de nuestro gobierno, las universidades recibían su presupuesto en forma incremental, nunca fue más de lo recibido el año anterior, y recibían cierta cantidad por alumno independientemente del costo del programa. Esto fue, por supuesto, un incentivo para ofrecer programas baratas de poca pertinencia. Hoy, la fórmula para la asignación de fondos estatales a las universidades estatales considera el verdadero costo de los programas, así como su calidad. Esto se ha mostrado muy eficaz para que las universidades puedan optimizar sus esfuerzos hacia la calidad. Nuevas reglas nacionales para la inamovilidad también significa que los profesores reciben un pago decente o digno en las universidades públicas. De hecho, son los salarios académicos más competitivos de la región. Esto, al lado de otras políticas que estimulan el retorno de los ecuatorianos que se fueron del país por la fuga de cerebros, ha sido exitoso al promover el crecimiento de una profesión y una carrera académica. En Ecuador, nadie y a la vez todos era profesor universitario. Todo el mundo dictaba clases a la par de sus otras actividades profesionales, pero pocos eran académicos de tiempo completo. El nuevo salario y la inamovilidad significó un aumento de casi 90% en los salarios de los académicos a lo largo de 5 años. Además, el proyecto Prometeo, que es un sistema de becas estatales que permite el reclutamiento y contratación de académicos internacionales pagados
totalmente por el gobierno del Ecuador para trabajar en nuestras universidades ha ayudado a incrementar la excelencia académica. La solución duradera para nuestra educación superior es mejorar su talento humano y alentar el surgimiento de una nueva generación de académicos plenamente dedicados a la academia. Es uno de los motivos por el cual Ecuador actualmente tiene a casi 8.000 becarios. La mayoría son estudiantes de posgrado en las mejores universidades del mundo. Creo que hay un ejemplo aquí, en Yale. Melissa Arias. ¿Melissa está aquí? Bueno, tenemos un estudiante que tiene su beca aquí en Yale. Esto representa la inversión más alta en becas por PIB de América Latina y un gran compromiso de parte de nuestro gobierno. En los últimos 7 años hemos dado más donaciones y becas que durante toda la historia de Ecuador antes de este gobierno. Si nuestras universidades, con algunas excepciones, han sido de mala calidad, no quiere decir que han sido de acceso fácil al pueblo, sobre todo a los pobres. Más bien, somos herederos de un sistema que funcionaba como un mecanismo para la reproducción de la estructura desigual de las clases sociales y profundizaba aún más la segmentación de la sociedad ecuatoriana. Los pobres no podían entrar a la universidad. En ese sentido, como gobierno, nos hemos negado a aceptar la disyuntiva clásica entre la equidad y la calidad, donde se supone que tenemos que optar entre democratizar el sistema bajo el principio de la equidad o favorecer el mérito y la excelencia académica de acuerdo con el principio de la calidad. Nuestras políticas han mostrado al mundo que de hecho es posible que ambos principios se combinen en forma armoniosa y que este juego de suma cero es en esencia una falacia. Ecuador ha duplicado las cifras de matrícula de los sectores más pobres de la sociedad y de la población históricamente excluida de indígenas y afroecuatorianos. Según la Comisión Económica para América Latina, Ecuador ha llegado a ser el país con el porcentaje más alto de matrícula del quintil más pobre de su población, de todos los países de la región. La garantía constitucional de la gratuidad en la educación superior pública ha hecho mucho para democratizar el acceso. Lo mismo las donaciones y las becas, el nuevo Sistema Nacional de Nivelación e Ingresos para la Educación Superior también ha eliminado las largas líneas de espera o colas y uso de redes personales para entrar a la universidad. Nuestro sistema de matrícula en vista o de ingreso en vista de las grandes disparidades que todavía existen en la educación secundaria se fundamenta en un examen que mide no solo el conocimiento, sino además las capacidades y habilidades. Finalmente, hemos creado 4 nuevas universidades públicas y, por lo tanto, gratuitas de clase mundial para el desarrollo de áreas cruciales de la economía. Los 4 proyectos buscan combinar la calidad, la democracia y la pertinencia respecto al desarrollo. La primera es la Universidad Nacional de la Educación, UNAI, dedicado principalmente a la capacitación de docentes y especialistas que formarán parte del sistema educativo nacional. Es evidente que no puede haber ninguna generación sostenible en el largo plazo del talento humano sin una excelente educación a nivel de la primera infancia y la educación primaria y secundaria. Sobre la base de esta premisa que la Constitución del 2008 establece un aumento obligatorio anual del 0,5% en el presupuesto educativo hasta que llegue al 6% del PIB. Actualmente el Ministerio de la Educación, que no tiene responsabilidad de la educación superior, maneja la parte más importante del presupuesto nacional, el 12% del total. No tenemos tiempo para entrar
en detalle respecto de nuestras políticas en la educación general, pero ha habido grandes avances en cobertura, infraestructura y calidad. Desgraciadamente, en Ecuador, así como en muchas partes del mundo, enseñar ha sido una de las profesiones menos prestigiosas y deseables. Los estudiantes que aspiran a ser profesores en promedio obtienen los resultados más bajos en sus exámenes para entrar a la universidad. Es hora de cambiar esa realidad para alentar a los jóvenes más talentosos a llegar a ser profesores y dar prestigio a la profesión, al más noble de las profesiones. Es el tiempo aquí en Connecticut, hace mucho frío. Y yo nací en una ciudad muy caliente. Una de las políticas que hemos implementado es un sistema de estándares mínimos para diferentes profesiones. Si un estudiante desea llegar a ser profesor, tiene que cumplir con el estándar más alto, lo mismo que los candidatos para estudiar medicina. Si se acepta a un alumno o a un estudiante, va a recibir el equivalente de un salario mínimo durante el periodo de estudio. O sea, nosotros pagamos a los estudiantes para que puedan después enseñar. Estos estándares rigurosos y incentivos importantes, acompañados por la creación de la nueva Universidad de la Educación, buscan incorporar una nueva generación de profesores altamente motivados y calificados al sistema. La segunda universidad, ya se han creado 3 de los 4. Y hay otro que va a empezar en septiembre, pero Universidad de las Artes, Universidad docente y ya tienen clases, estudiantes y todo. La segunda universidad que estamos creando es la Universidad de las Artes, cuya misión central es la investigación, creación, producción, difusión y formación artística de los mejores talentos del país en las artes y en la cultura. La cultura y las artes juegan un papel fundamental en dar mayor textura, identidad y memoria a nuestras sociedades, así como mayor profundidad a nuestras democracias. Y no deberíamos de subestimar el papel que pueden jugar las industrias culturales en transformar nuestra matriz de la producción, tal como se ha mostrado en Estados Unidos, donde las industrias culturales representan el 12% del PIB. La tercera universidad que estamos creando se llama ICIAM, que significa bosque tropical en el idioma Shuar. Es una universidad de la Amazonía dedicada a la generación del bioconocimiento. El profesor Strobel antes ha trabajado en nuestra región amazónica. Pueda imaginarse una universidad de nivel mundial ahí mismo en medio del bosque tropical. Ese es ICIAM. El campus se encuentra en medio de una reserva natural de 355 millas cuadradas y es un laboratorio vivo para el estudio de la biodiversidad que creemos será el gran recurso del siglo XXI. Si nosotros deseamos afirmar la soberanía respecto de la Amazonía, tenemos que estudiar nuestra fauna, flora, recursos acuáticos y geología. El ICIAM es una respuesta ante este desafío. Y finalmente, la cuarta universidad, Yachay, que significa aprenda, en el imperativo, aprenda en nuestro idioma ancestral quichua, y que hemos descrito como el proyecto más importante en la historia del Ecuador. Es una universidad para la investigación científica experimental, ubicado en un área bella del norte del Ecuador. Es la piedra angular de una nueva ciudad de conocimiento e innovación, la primera ciudad tecnológica planeada de América Latina, Yachay, que abrió las puertas a los primeros estudiantes la semana pasada. Está dedicado a la nanociencia, la tecnología de la información, las ciencias vitales, la energía renovable y las ciencias petroquímicas. Estas nuevas universidades buscan poner fin al papel subserviente de Ecuador como productor de bienes primarios e importador de bienes con alto valor agregado en el sistema internacional. Yachay quizás ejemplifica mejor la aspiración de un país
que se había dado por vencido respecto de la generación de conocimiento, pero ahora dice, podemos y nos atrevemos a producir la ciencia. Por supuesto, nada de esto es posible sin la voluntad política. No el cierre de 14 universidades, no el otorgar la gratuidad en la educación, ni tampoco la masiva inversión pública que se necesita para crear universidades extremadamente ambiciosas, no los 8.000 becas y, por cierto, no el hecho de que hoy en día Ecuador es el país que gasta la mayor parte de su PIB en la educación superior. Con 2% del PIB, Ecuador es el más alto del Ecuador, donde el promedio de gasto en educación superior es 0,8% del PIB. Y, de hecho, es más alto que el promedio que gastan los países del OCDE, que es ODC, 1,7% del PIB. Si hemos dedicado tanta energía, tanto tiempo, capital político y recursos a la educación superior y a la ciencia y la tecnología, es porque estamos convencidos que el futuro va a favorecer los que apuestan en que el conocimiento será la piedra angular de sus economías y sus sociedades. Hoy en día la inversión pública del Ecuador es 15% del PIB, el más alto de América Latina. Aquellos puentes y los aeropuertos, y hay 8 aeropuertos nuevos que no ha visto, tienen que seguir visitándonos. Esto se traduce en grandes obras de infraestructura, nuevos caminos, plantas hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales, conectividad, etc. Sin embargo, un terremoto puede destruir la infraestructura y dejar a un país en las ruinas, pero no puede borrar el talento humano de su pueblo. Y es ese mismo talento humano que la ciencia y la tecnología que permite que los países superen cualquier terremoto, así como cualquier otro desafío que enfrenta la humanidad. Habiendo presentado una visión panorámica de la importancia que nosotros estamos atribuyendo al talento humano, la ciencia, conocimiento e innovación en nuestro gobierno, permítanme volver a la idea principal que quiero tratar esta tarde. Los resultados que hemos obtenido no son milagro, son consecuencia de que hemos podido cambiar la correlación de fuerzas en estas áreas en mi país, al colocar ante todo el bien común de las grandes mayorías y no los privilegios de ciertos grupos corporativistas. Sin embargo, la disputa política tiene un alcance mayor. El que tiene conocimiento tiene el poder, señaló el filósofo francés Michel Foucault. El nuevo capitalismo cognitivo creó una nueva dependencia. Cada día que Microsoft decide lanzar una nueva versión de Microsoft Office, el sur global no tiene opción más que comprar sus licencias o copiar sin autorización. La mano visible del mercado programa la obsolescencia de sus productos y hace un seguimiento con precisión. No puede haber ninguna emancipación posible si nosotros no rompemos con esta nueva forma de dependencia. Nosotros buscamos pasar de la economía de recursos finitos a la economía de recursos infinitos, lo cual hemos llamado la economía social del conocimiento y de la innovación. Esta economía también busca recuperar el concepto del conocimiento como un bien público. El conocimiento en general es un bien público, es decir, hablando en términos técnicos, no se le puede excluir a nadie, ya que todos podemos acceder a ese conocimiento y sin ninguna rivalidad cuando llega a consumirlo, ya que mi uso del conocimiento no le limita a nadie más de utilizarlo. Como dijo George Bernard Shaw, si usted tiene una manzana y yo tengo una manzana y intercambiamos estas manzanas, entonces usted y yo todavía vamos a tener una manzana, cada cual. Pero si usted tiene una idea y yo tengo una idea e intercambiamos estas ideas, entonces los dos tendremos cada quien 2 ideas.
Intentar privatizar un bien público por medio de medidas institucionales, por ejemplo, los patentes, hace daño a la sociedad como un todo, porque si no hay rivalidad en el consumo, entonces, conforme aumenta el número de personas que gozan de este bien ya creado, mayor será el bienestar social. Este es uno de los famosos fracasos del mercado. ¿Hay algunos estudiantes de economía aquí? Sí. Bueno, mi solidaridad, pero es importante tomar esto en cuenta. Es uno de los fallos de mercado famosos. Es un ejemplo dramático de la privatización del conocimiento y la exclusión forzosa. Es el alto costo de ciertos medicamentos, ya que tienen patentes. El principio aparentemente pragmático de la privatización del conocimiento, además de su ineficiencia social, normalmente subyuga a los seres humanos al capital. El gran desafío de la humanidad en el siglo XXI es lograr la supremacía de los seres humanos respecto del capital. Necesitamos sociedades que dominan los mercados y no sociedades dominadas por los mercados. El mercado es un gran siervo, pero es un terrible amo. Nosotros creemos en sociedades con mercados, pero no sociedades dominadas por el mercado, en el cual las vidas, las personas y la sociedad misma se tratan apenas como otra mercancía, todo en función de esa entelequia llamado el mercado. Hay formas más eficientes de promover la producción del conocimiento. Una alternativa es una mayor participación de parte de la academia y del sector público mismo. Otra alternativa es que el Estado compense la creación del conocimiento por lucro y así hacerlo disponible a toda la humanidad. El problema principal de todas estas alternativas es que tiendan a socavar los fundamentalismos ideológicos y el imperio del capital. Pero recordemos que Estados Unidos, por ejemplo, tenía un sistema cuasi abierto para el manejo del conocimiento durante sus tempranos periodos de la industrialización. Solo reconocían los patentes nacionales y no permitían que las empresas extranjeras inscribieran patentes. Si bien son principalmente los países ricos que producen la ciencia y la tecnología, los países como Ecuador también producen bienes públicos. Nosotros producimos bienes públicos ambientales, pero en nuestro caso, por todo el aire puro generado por la selva amazónica, el pulmón del planeta, sin el cual la vida humana sufriría un deterioro fundamental, nosotros los países de la cuenca amazónica no recibimos ninguna compensación. A la vez, los contaminadores principales del mundo no pagan nada por el consumo de nuestros bienes ambientales. Pero hay más. Tampoco quiero reconocer la información que existe en nuestra biodiversidad, que a menudo es singular. Un ejemplo es el epibatidina, un analgésico derivado de nuestro rana multicolor, el Epipedobates tricolor, un nombre en latín, no se preocupe por el detalle, cuya utilidad solo llegó a ser conocido gracias al conocimiento colectivo y ancestral de nuestros pueblos, y que fue extraído por científicos extranjeros y explotado por las empresas farmacéuticas internacionales sin beneficio alguno para nuestro país. Y a veces se piensa que generar bienes ambientales no tiene costo alguno. Es un error. La realidad es que puede ser muy costoso, no en términos de los costos directos, sino en lo que los economistas llaman el costo de oportunidad. Hoy, muchos exigen, sin ninguna postura moral, que el petróleo de la Amazonía se quede en la tierra, pero eso implica un costo inmenso en ingresos no recibidos. En cada día que pasa con un niño que no tiene escuela, una comunidad sin agua potable o personas que mueren de enfermedades que se pueden prevenir. Todas estas verdaderas patologías de la miseria. Es esta la nueva división internacional del trabajo.
Si antes era nosotros produciendo la materia prima y los países hegemónicos produciendo bienes industriales con un alto valor agregado, ahora la nueva e injusta división internacional de trabajo es así. Ellos generan el conocimiento que privatizan y nosotros producimos bienes ambientales que siguen siendo bienes públicos globales gratuitos. También es un problema político, un problema de relaciones de poder a nivel internacional. ¿Por qué? Para ilustrar esto, imagínense un momento si la situación fuera lo contrario y los generadores de los bienes públicos y ambientales fueran los países ricos y poderosos y nosotros países los contaminadores. Por cierto, ya nos habrían invadido para obligarnos a pagar una indemnización justa, y todo en el nombre de la civilización, los derechos, etc. Estimados jóvenes, estudiantes, amigos, amigas, el orden mundial no es solo injusto, es inmoral. Todo está dirigido a servir los intereses de los más poderosos y abundan los dobles estándares. Los bienes públicos globales producidos por los países pobres tienen que ser gratuitos, por ejemplo, los bienes ambientales, mientras que los bienes públicos producidos por los países hegemónicos tienen que pagarse con la imposición de barreras institucionales como, por ejemplo, los patentes. Solo al compensar los bienes ambientales, habrá una redistribución sin precedentes de ingresos a nivel internacional, pero de nuevo es un problema de las relaciones de poder, esta vez en una escala internacional. Los grandes contaminadores se niegan a firmar Kioto, pero en nuestros países uno va a la cárcel si no paga por utilizar un producto patentado. Lo más triste es que a menudo los países pobres mismos participan en forma entusiasta en mecanismos tan absurdos y nosotros ni entendemos los instrumentos que se utilizan para mantenernos en el papel que se nos ha asignado por parte de esta nueva división de trabajo. Por ejemplo, como nuestro estimado amigo Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, uno de los más grandes pensadores de Latinoamérica de esta época. ¿Hay alguien de Bolivia presente? Bueno, felicito a los bolivianos. Tienen un destacado vicepresidente, como Álvaro ha dicho, y cito, varias ONGs no son realmente organizaciones no gubernamentales, sino organizaciones de otros gobiernos en nuestro territorio. Y el vehículo para introducir un tipo de ambientalismo colonial que relega a los pueblos indígenas el papel de los que van a cuidar al bosque amazónico. Fin de cita. Al invertir en el talento humano, la ciencia y la tecnología, al promover la innovación, vamos a superar la economía que se fundamenta en la extracción de los recursos naturales, pero de manera inteligente, responsable y soberana. Sin la situación absurda de sentarnos encima de un costal de oro y mendigar en vez de utilizar nuestros recursos naturales para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Conocemos perfectamente bien nuestras limitaciones como un pequeño país y que nosotros no podemos cambiar un orden mundial injusto, pero tampoco vamos a aceptar en forma pasiva el papel que se nos ha asignado en la nueva división de trabajo internacional. Nadie debe dudarlo. Una parte importante de nuestra segunda y definitiva independencia es hacer que nosotros mismos seamos generadores de conocimiento y ir rompiendo esa división internacional de trabajo inmoral al cual estamos sometidos. Estimados estudiantes, profesores, amigos, amigas, yo creo firmemente en el poder transformativo o transformador de la ciencia y de la tecnología. De hecho, es en este
esta capacidad de la ciencia y la tecnología que yo coloco gran parte de mi esperanza en el futuro del planeta, la sostenibilidad de nuestra forma de vida y la posibilidad de lograr el buen vivir para toda la humanidad. Desde hace mucho tiempo he considerado que cualquier esfuerzo de resumir los procesos tan complejos como el avance de las sociedades humanas en principios o leyes simplistas, llámese materialismo dialéctico o egotismo racional, está destinado al fracaso. Y estoy convencido que las ganancias científicas y tecnológicas pueden generar el bienestar, un gran bienestar, y ser mejores impulsores de un cambio social que cualquier lucha de clase o búsqueda de la riqueza individual. El desarrollo de la agricultura convirtió a la humanidad de una forma de vida nómada a una sedentaria. La revolución industrial transformó la humanidad de la vida rural a la vida urbana para la mayoría. Y mucho más recientemente, el avance especular de las tecnologías de la información ha transformado a las sociedades industriales a sociedades del conocimiento. Yo creo que los sistemas políticos, económicos y sociales que van a prevalecer en el futuro serán aquellos que permitan los mayores avances científicos y tecnológicos, pero además, y esto es muy importante, su mejor utilización para el bien común. Estimados estudiantes, profesores, colegas, Ecuador ha decidido basar su desarrollo en la única fuente de riqueza que no se puede agotar, el talento humano y el conocimiento humano, para lograr el desarrollo de forma sostenible, pero que a la vez sea soberana. Muchas gracias.